El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial es la institución líder en el área de discapacidad, liderazgo que ha ejercido por más de 40 años, reconociendo que las personas con alguna discapacidad son ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. El Consejo, como se le conoce, ayuda a impulsar los lineamientos generales y específicos en la temática de discapacidad, yendo más allá de un enfoque meramente asistencialista, basándose en un marco de derechos, el marco de los derechos humanos, como el derecho a la diversidad y al desarrollo de una vida plena en comunidad, en un entorno de equidad. A lo largo de estos 40 años, el Consejo ha enfrentado retos y desafíos propios del trabajo en el ámbito de las percepciones, es decir, en el ámbito del cambio cultural. Bueno, yo creo que el Consejo ha sido una evolución continua y yo esperaría que así siga, porque la función del Consejo responde a los cambios que en el entorno se están dando. Y no solo en el entorno, en la parte científica, en la parte tecnológica, como ente rector. Pero llegar y decir, bueno, yo quiero que se abran las puertas de esta institución de formación, por ejemplo, profesional o educativa, y que le digan a una señora, usted todavía cree en eso, usted no cree que mejor gastamos esas platitas en la gente que no es inválida. Así eran los términos que se usaban. Entonces, poder convencer a la gente del cambio y del valor de la persona con discapacidad y de la obligación de las instituciones de iniciar un movimiento de inclusión que se inicia en los años 80. En el mundo, 1 de cada 10 personas vive con alguna discapacidad. En Costa Rica, este porcentaje se repite. De acuerdo con el censo del 2011, en nuestro país el 10,54% de la población vive con alguna discapacidad. En consecuencia, la necesidad de lineamientos que orienten objetivos de equidad y no discriminación hacia las personas con alguna discapacidad son un imperativo. Conforme se fueron dando los cambios paradigmáticos hacia el modelo social de la discapacidad y su enfoque de los derechos humanos, el Consejo también evolucionó desde una visión asistencialista y prestador directo de servicios hacia el modelo social de la discapacidad, ejerciendo como le corresponde la rectoría en materia de políticas públicas y discapacidad. El Consejo ha asumido el liderazgo y el compromiso requeridos para incentivar el cambio cultural, cambio que ha demandado el mutar de un paradigma con una visión victimizante y asistencialista hacia un modelo de equiparación de oportunidades. Modelo que propone estrategias de ajuste tendientes a estimular acciones en la búsqueda de un único objetivo, que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo y autonomía personal. Las rectorías regionales aportan el trabajo directo con las municipalidades, con los gobiernos locales, quienes toman decisiones por toda la población en general. También el trabajo directo con las instituciones, esa incidencia y esa fiscalización y ese seguimiento, esa coordinación que tenemos que ejercer con las instituciones, además del trabajo directo con las comunidades, directamente con la población con discapacidad y con el resto de la comunidad, y de ahí es donde empezamos a hablar también de desarrollo inclusivo con base comunitaria. Las sedes regionales son la presencia de la institución en las comunidades. Nosotros no tenemos números por usuarios, ¿verdad? Tenemos nombres, tenemos apellidos y tenemos direcciones. Estamos en contacto de la realidad de lo que viven las personas con discapacidad. Entonces vienen a encontrar en la institución un aliado muy cercano donde ellos pueden confiar, en donde pueden trabajar esa línea de derechos humanos, ir cambiando esa perspectiva, sobre todo en el empoderamiento que se necesita para exigir los derechos. El desarrollo inclusivo con base comunitaria lo que promueve es que sea un desarrollo para todas las personas y que todas esas personas se puedan involucrar en la toma de decisiones y obviamente en la solución a esas necesidades. Para las personas con discapacidad, si no hay acceso al espacio físico, si no hay acceso a servicios, para ellos el desarrollo no está. Las personas con alguna condición de discapacidad han sido históricamente discriminadas. Nuestras sociedades han sido planificadas sin tomar en cuenta la diversidad de personas que las habitan.
Las personas con alguna discapacidad han sido excluidas de los múltiples ámbitos de participación social, como lo son los servicios de educación, salud, trabajo, transporte, cultura, recreación. Servicios todos fundamentales para la sobrevivencia humana. Dos hechos en particular han marcado el reto hacia el cambio. En primera instancia, la Ley 7600, aprobada en el año 1996, en cuyo espíritu yace la necesidad de crear condiciones de acceso y equiparación de oportunidades. Es decir, que las personas con alguna discapacidad puedan participar activamente en todos los ámbitos de la vida social. El sector empresarial pone lo que le toca poner, que es esas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, pero eso no es posible si por otro lado no tuviéramos, como dichosamente hemos tenido, al Consejo Nacional de Rehabilitación aportando conocimientos, aportando expertise para justamente enfrentar el desconocimiento técnico que hay en relación con lo que implica y significa y debe hacer una empresa para poder contratar personas con discapacidad y lograr su retención y permanencia en los lugares de trabajo. Atendiendo la Ley 7600, la equiparación de oportunidades debe implicar una estrategia de ajuste del entorno. Todos los sectores sociales están llamados a realizar las modificaciones necesarias para generar igualdad de oportunidades. El tema de la adaptación también es una adaptación mental. ¿Qué tan abierta está la empresa o no a hacer adaptaciones mínimas que ni siquiera tal vez son necesarias documentar? Por ejemplo, no es necesario documentar que para poder contratar a una persona sorda tiene que saber enviar mensajes de texto. Por su parte, en el año 2008, Costa Rica ratifica la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, cuyo espíritu demanda proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Los estados firmantes de dicha convención se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminación alguna. El tema de discapacidad es un tema país, el Consejo lo ha trabajado, pero hemos logrado que cale lo suficiente en el resto de la institucionalidad para que entiendan que no es solo el Consejo el responsable del tema, sino que el Estado en sí íntegramente lo es. Considero también que es fundamental que el Consejo obtenga las competencias legales que necesita para poder fiscalizar, denunciar y darle seguimiento a las violaciones de derechos humanos de personas con discapacidad. El Consejo debe fortalecer esa capacidad de incidencia y para ello debe vincularse más estratégicamente con el resto de la institucionalidad pública y desde luego ir ensanchando los espacios de participación consciente e informada y empoderada de las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias. Más recientemente, el Consejo propone la Política Nacional en Discapacidad, PONADIS, cuyo eje primordial consiste en asegurar la puesta en escena de los derechos de las personas con discapacidad. La PONADIS establece como eje articulador la puesta en práctica de las acciones concretas en 5 áreas prioritarias: institucionalidad, salud, educación, trabajo y entorno inclusivo. De esta forma, el Consejo marca rutas concretas y bien definidas para que las instituciones del Estado y el sector privado tengan claras las metas a cumplir con miras al año 2021. La Política Nacional de Discapacidad, o PONADIS, como la conocemos comúnmente, es una respuesta que el Consejo le brinda al Estado costarricense para ver cuáles son los ejes principales que se considera y que la población con discapacidad también ha considerado como los prioritarios que deben ser atendidos por el Estado costarricense. Como eje primordial, la PONADIS busca lograr un entorno nacional inclusivo, lo que significa un desarrollo integral, pleno, junto con una accesibilidad total al entorno físico, social, económico y cultural. Acciones todas orientadas a lograr un estilo de vida independiente y en autonomía para las personas en condición de discapacidad. Para tales efectos, se requiere el apoyo de todas y cada una de las comunidades del país, pues las comunidades son las llamadas a ser las protagonistas en la promoción de las acciones de la PONADIS.
como consejo es como director de temas de discapacidad y hemos desarrollado una buena relación por muchos años con el envío de voluntarios y desde el año 2002 hemos implementado en conjunto con el Consejo proyecto Caroye para desarrollar un proyecto de cooperación técnica por 5 años. Y como a través del Consejo quisiéramos como difundir esas buenas prácticas a otra región del país para que desarrolle como un programa de desarrollo inclusivo basado en la comunidad en todo el territorio de Costa Rica. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos, en todas partes del mundo, los derechos humanos de las personas con discapacidad se siguen vulnerando, motivo por el cual las políticas y lineamientos del Consejo podrían ser de acatamiento general y no solo vinculante para el sector público. Pero yo creo que el Consejo impactó y sigue impactando como ente que coordina, como ente que orienta, como ente que apoya a toda esta estructura gubernamental y privada que tiene responsabilidad en este campo. Entonces, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, a 3 años, lo que yo veo es un bloque unificado de actores públicos y privados trabajando bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial en beneficio de las personas con discapacidad. Y veo una población con discapacidad más asertiva, más fortalecida, más empoderada, demandándole al Consejo cuáles son las mejoras que necesitamos introducir en la sociedad costarricense para que la población se vea cada vez más satisfecha con el accionar público y privado liderado por el ente rector en discapacidad. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial siempre en la búsqueda de la promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.